Cada año aparece una tumba con mi nombre en el cementerio. Nadie sabe quién la cava ni por qué. Es un misterio que me persigue, un pasado enterrado que no puedo olvidar. La tierra estaba removida, húmeda, fresca. Alguien había cavado una tumba nueva y, como siempre, llevaba mi nombre. Primero lo sentí en el pecho, un tirón seco. Ese tipo de miedo que no viene con gritos ni carreras, sino con silencio y peso. Bajé la mirada al cartel de madera, clavado torcido en la cabecera del hoyo. Lucas Redman, 1995-2024. Justo como los otros años, siempre con la fecha actual. Me quedé ahí parado unos minutos. No hice fotos. No llamé a nadie. Sabía que no serviría. Ya había pasado antes. 5 veces por lo menos. El encargado del cementerio, Ray, no sabía qué decirme la primera vez, ni la segunda. Ya para la tercera solo murmuró algo sobre jóvenes con demasiado tiempo libre y siguió limpiando una lápida con un trapo roído. Me dijo que no había registros de entierros con mi nombre, ni solicitudes recientes para una parcela. ¿No será una broma pesada de alguien del pueblo? Pregunté una vez, medio esperando que sí. Ray me miró como si yo fuera el tipo raro por preguntar. Lucas, ¿cuándo fue la última vez que hablaste con alguien de por aquí? La verdad era esa. Nadie me hablaba demasiado desde que me fui. O más bien desde antes. No fui exactamente alguien querido por todos, en especial por la familia de Ellie. No volví al pueblo por voluntad propia. Regresé cuando mi tía enfermó y no había nadie más para cuidar de su casa. Era eso o dejar que el banco del condado se la llevara. Así que volví, con mis cajas, con mis dudas y con un pasado que enterré mal. O peor, que no enterré nunca. Esa primera tumba apareció al poco tiempo. Un hoyo perfecto, profesional, como si lo hubiese hecho alguien que cavó cientos antes. Nadie la vio. Nadie supo cómo apareció. Fui a la policía, sí, no por miedo, sino por rutina. Me atendió un tipo nuevo, joven, demasiado limpio para haber crecido ahí. Me miró como si estuviera exagerando. Dijo que iba a enviar una patrulla al cementerio, pero nunca lo hicieron. O si lo hicieron, no dejaron constancia. Volví cada año para ver si el ciclo se repetía, y lo hizo. La misma fosa, la misma profundidad, el mismo nombre, mi nombre. Al 4.º año me rendí con las denuncias. Al 5.º dejé de contarle a nadie. Ahora solo lo observo. Tomo nota mental. Me pregunto si algún día, uno de estos años, no solo va a estar la tumba, sino el ataúd. Lo peor es que no puedo dejar de pensar que quizás merezco ese agujero. Y no por supersticiones, ni por paranoia, sino porque hace años, en este mismo pueblo, alguien murió. Y yo fui el único que estuvo allí cuando pasó. Dean Carter murió la noche del 14 de agosto de 2012. Nunca se dictó una causa clara. Accidente, dijeron. Los que sabían lo mínimo asumieron que fue una caída. Los que sabían un poco más hablaron de una pelea. Pero nadie sabía todo. Solo yo y Ellie. Éramos 3 en esa colina. Dean, Ellie y yo. Dean era el tipo de persona que no crece con el tiempo. Lo conocí desde que teníamos 9 años. A los 17. Todavía seguía hablando igual, peleando igual, mirando a los demás como si fueran obstáculos. Lo que pasó esa noche no fue planificado, pero tampoco fue un accidente. No completamente. Ellie y yo habíamos empezado algo en secreto. No éramos novios, no oficialmente. No como para pasearnos tomados de la mano por la feria del pueblo o subir fotos juntos en los tablones de la escuela. Éramos otra cosa, algo más íntimo. Algo que ella sabía que Dean no soportaría, porque Dean estaba enamorado de Ellie, desde siempre, y tenía la costumbre de pensar que lo que deseaba le pertenecía. Fue ella quien me escribió esa noche. Me pidió que la encontrara en la vieja torre de vigilancia, la que está detrás del campo de fútbol. Dijo que necesitaba hablar, que había discutido con Dean. Cuando llegué, los dos estaban ahí. Dean la tenía tomada del brazo. Ella estaba llorando. Y yo me metí. Lo empujé. Le grité. Le dije que la soltara. Dean no me escuchó. Ni una palabra. Me golpeó primero. Yo reaccioné. No recuerdo todo en orden. Recuerdo la madera mojada del suelo. Recuerdo el borde del mirador que estaba podrido. Recuerdo sus pies resbalando. Y luego su cuerpo desapareciendo hacia atrás. El golpe sordo contra las rocas. Ellie gritó. No bajamos enseguida. Nos quedamos paralizados. Cuando por fin lo hicimos, Dean ya no se movía. No había sangre. Solo un ángulo antinatural en su cuello. Ella se arrodilló a su lado. Yo solo miré. Fue un accidente, dijo. Él nos atacó primero. Insistí. Nadie va a entenderlo, Lucas. Nadie. ¿Y qué hacemos? Ella me miró, con lágrimas en los ojos, pero también con determinación, como si ya hubiera pensado en esto antes. Nos vamos, dijo. ¿Y Dean? Nadie sube a este lugar. No esta semana. No con la feria en marcha.
Lo encontrarán cuando sea tarde, y diremos que no sabemos nada, que lo vimos por última vez hace días. Asentí. No porque creyera que era lo correcto, sino porque quería protegerla, o quizás porque quería protegerme a mí. Y así lo hicimos. Nos separamos al año siguiente. Ellie se fue a estudiar a otra ciudad. Yo me quedé un tiempo. Después mi tía enfermó y me fui también. Nadie habló más del tema. Dean fue enterrado sin preguntas. El pueblo aceptó la versión del accidente. Y Ellie desapareció del mapa. No en el sentido literal. No fue reportada como desaparecida. Simplemente no volvió. No a las reuniones de exalumnos, ni siquiera al funeral de su madre, ni a cerrar la vieja casa de los Morse. Nadie supo más de ella, hasta hace 2 semanas, cuando recibí una carta, sin remitente, sin dirección. Solo una frase, escrita a mano con tinta negra. No fue tu culpa, pero tampoco fue solo mía. Venía doblada dentro de una página de periódico viejo. La página tenía un solo recorte pegado con cinta. Una noticia del cementerio de Pine Hollow, donde hablaban de un vandalismo recurrente, de tumbas cavadas sin autorización. El artículo era de hace 2 años. El periodista lo firmaba como E.M. Ellie Morse estaba viva, y sabía. Ahora entiendo que esa tumba con mi nombre no es una amenaza, es un mensaje, una cita. Y quizás este año no vinieron a enterrarme. Quizás solo vinieron a recordarme que todavía hay una historia pendiente, una que, tarde o temprano, va a pedirme que vuelva al lugar donde todo comenzó. Y esta vez no voy a mentir, la torre de vigilancia aún está en pie. Lo comprobé ayer. Subí al auto sin pensarlo demasiado, con la carta doblada en el bolsillo y un termo de café que no tomé. El camino de tierra detrás del campo de fútbol sigue igual de destrozado que hace más de una década. Las ramas colgaban bajas, como si quisieran evitar que volviera a subir. Pero subí. La madera crujió bajo mis botas, no como un recuerdo, como una advertencia. El mirador está más podrido que nunca. El barandal donde Dean cayó está cubierto por una valla improvisada que alguien clavó con tablas nuevas. No fue el municipio. Lo sé porque hay marcas grabadas en la superficie, letras torcidas, trazos de clavo, como cuando un niño quiere dejar su nombre en un árbol. Las iniciales Epsius-Lee no estaban ahí antes. Alguien las puso después. Me quedé en silencio largo rato. Cerré los ojos. Por un momento, juraría que escuché el viento con la voz de Ellie. Pero quizás era solo el crujido, o la culpa. A esta altura ya no sé distinguirlos. Me senté en el mismo punto donde lo vi caer, y recordé algo que había enterrado tan profundo como el cuerpo de Dean, algo que me despertó esa noche, hace años, y que hasta ahora no había querido aceptar. Él no resbaló solo. No fue solo la podredumbre de la madera. Yo lo empujé. No con fuerza, no con intención clara, pero lo empujé. Fue un reflejo, una reacción, pero fue real. Y aunque el tiempo se haya encargado de suavizar los bordes de ese recuerdo, ahora lo sé con certeza. Yo cambié el curso de esa noche. Y Ellie también lo sabe. Por eso la carta, por eso la tumba, por eso las palabras exactas. No fue tu culpa. Pero tampoco fue solo mía. Nos está llamando a cerrar el círculo. Y creo saber cómo. Al bajar de la torre encontré algo más. Al pie de uno de los soportes, justo entre la maleza, había una caja metálica. Alguien la había dejado semienterrada, como si esperara a ser descubierta. Dentro había una grabadora de voz, de las viejas, cinta magnética, y una sola nota escrita a mano. Presiona play cuando estés solo. No lo hice ahí, no podía, me temblaban las manos. La traje a casa. Me encerré en el cuarto de mi tía, donde aún queda su viejo sillón y el televisor encendido sin volumen. Me senté, puse la cinta y presioné play. Era su voz, Ellie. Más grave, más lenta, más cansada. Si estás escuchando esto es porque volviste a la torre, porque no pudiste quedarte con la duda, y porque sabes que lo que pasó esa noche ya no se puede seguir escondiendo. No sé si alguna vez podremos limpiar lo que hicimos, pero creo que debemos intentarlo. Yo ya di mi paso. Ahora te toca a ti. La tumba de este año no es la última. Hay otra más. La de Dean. Ven mañana a medianoche. Al mismo lugar. Esta vez vamos a desenterrar la verdad. El mensaje terminó con un clic seco. No dijo más. No dejó dirección. No pidió permiso. Solo dejó la hora y el lugar. Y ahora estoy aquí, escribiendo esto temblando. El reloj marca las 11:42 p.m. Afuera hay niebla, como si el pueblo supiera lo que se avecina. No sé si Ellie va a estar ahí. No sé si alguien más lo estará. Pero yo voy a ir. No porque crea en redenciones, ni porque espere perdón, sino porque al fin y al cabo, creo que esa tumba con mi nombre no estaba vacía. Nunca lo estuvo. Y esta noche quiero saber si el agujero estaba esperándome a mí
o si yo he estado cavándolo desde hace años. Fui, no lo pensé mucho. Solo agarré la grabadora, las llaves, la linterna y salí. No tenía plan, ni esperanza de encontrar nada que no supiera ya, pero era Eli, era su voz, y lo que dijo no era una invitación, era una despedida. Conducir por el pueblo de noche es como flotar por un sueño que se vuelve cada vez más espeso. No hay luces, no hay movimiento, solo postes apagados, casas con ventanas negras y esa sensación de que algo en el aire se detuvo hace años y nadie se ha dado cuenta. El camino a la torre estaba más deteriorado que nunca. Las ruedas del auto crujieron sobre la gravilla vieja y tuve que apagar los faros antes de llegar. No por miedo a ser visto, sino por respeto. Aquello no era un lugar para profanar con luces artificiales. Era un altar. Subí los escalones despacio, sintiendo la humedad de la madera podrida bajo mis pies. Cada crujido era como un recuerdo que regresaba a empujones. Ahí estaba el tercer peldaño, donde Eli se tropezó cuando subíamos los tres. Dean se rió tan fuerte que pensé que lo echarían del pueblo solo por eso. Más arriba, la baranda a medio romper que juramos arreglar alguna vez. Nunca lo hicimos. Cuando llegué arriba me detuve. Nada. Solo el silencio más puro. La estructura entera parecía contener la respiración, como si incluso la torre supiera que Eli ya no estaba. Apoyé la linterna en el suelo y me senté, igual que hacía cuando era adolescente. Pero esta vez, sin mirar hacia abajo. Esta vez, solo cerré los ojos. No hubo voces, no hubo susurros, no hubo Eli. No esa noche. Cuando bajé fue cuando la vi. Una pala clavada justo detrás de la torre. La tierra removida, otra vez, pero distinta. No era como las tumbas anteriores. No tenía nombre, ni fecha, ni cruz improvisada. Solo el hoyo abierto. Y algo dentro. Una caja. No de madera, sino de metal viejo, oxidado. La saqué con las manos desnudas a pesar del frío. Temblaban, pero no por la temperatura. La abrí. Dentro había 3 cosas. Una foto de nosotros 3 en el festival del pueblo. Año 2008, si no me equivoco. Eli en el centro, con una cinta roja en el cabello. Dean mordiéndose una manzana acaramelada. Yo al borde del encuadre, como si ya entonces quisiera desaparecer de todo. Debajo de la foto, un sobre arrugado, sin nombre. Lo abrí. Solo una nota, escrita con letra temblorosa. No fue tu culpa, pero tampoco fue un accidente. Y al fondo, otro papel. Un recorte de periódico. La esquela de Eli. No la había visto antes. Me negué a buscarla cuando supe que había muerto. Decía que cayó por las escaleras de su casa, en la madrugada que se suponía que nos veríamos, que la encontraron sola, sin signos de lucha, sin testigos. Una muerte tranquila, según los forenses. Pero había algo en esa tranquilidad que dolía más que cualquier grito. Cerré la caja. Me quedé arrodillado frente a ella, con los ojos perdidos entre la maleza. Y fue entonces cuando me di cuenta. No habría más tumbas. Eli estaba muerta, y todo lo que me recordaba lo que había hecho también. Volví al cementerio una semana después, el 1 de noviembre. Como cada año, el cielo estaba nublado, como si ni siquiera el sol quisiera mirar. Caminé entre las lápidas por costumbre, los pasos pesados, los ojos clavados al suelo. Pasé junto a la tumba de mi madre, la de mi abuelo, la de Dean. No me detuve. Fui directo al rincón del fondo, donde siempre aparecía la mía. Y no estaba nada. La tierra intacta, el pasto crecido, ni una cruz, ni una marca. Ni siquiera el agujero, como si el recuerdo se hubiera evaporado con ella, como si todo lo que me ataba a ese instante, al grito, al golpe, al crujido seco de su cuello al romperse, se hubiera ido con Eli. Y quizás era cierto. Quizás ella cavaba esa tumba, no con sus manos, sino con su memoria, para que yo no olvidara, para que pagara. Y ahora no hay nadie que mire hacia atrás. Esta es mi última entrada en mi cuaderno. No hay tumba este año. Solo tierra intacta, solo silencio. Supongo que ella ya no está para recordármelo. Y yo por fin puedo olvidar, o intentarlo.